Buenas noches a todos nuestros seguidores. Pues nosotros estamos ya listos para iniciar el tema del día de hoy. Hoy les recuerdo, vamos a hablar de las afectaciones que genera la cuestión de la pandemia, en la salud mental de los pequeños. Vamos a dar unos minutos para que se unan más personas y podamos empezar. Hoy les comento y vamos a hablar acerca de las afectaciones que está generando la pandemia. No propiamente la pandemia, hoy nos vamos a abocar más a la cuestión del aislamiento social. Las afectaciones que esta situación está generando dentro de la salud mental infantil. Ese es el tema que hoy vamos a estar abordando y pues bueno, surge como una necesidad porque es un tema bastante nuevo, entonces también ahí cabe mencionar que vamos a requerir que nos tengan un poco de paciencia porque de pronto la información que tenemos todavía es limitada. Los estudios que se han hecho al respecto pues son pocos, ¿no? Pero vamos a tratar de resolver como cada semana sus dudas, de atender las cuestiones que vayan surgiendo sobre la marcha, pero sí tenemos que tomar en cuenta ese hecho, ¿no? Es una problemática relativamente nueva, entonces la información científica que tenemos a la mano ahorita es bastante limitada. Vamos nada más a esperar unos minutitos a que el resto del equipo se anexe a esta transmisión para que podamos iniciar. Ya saben, cualquier cosa que ustedes vean, si el audio de pronto no está siendo óptimo, cualquier circunstancia de la que yo no me percate y ustedes sí, pues por favor háganme saber para que podamos tomar cartas en el asunto, ¿de acuerdo? Y pues yo creo que vamos a empezar a ver si mientras el resto del equipo se une. Ya tenemos por aquí la solicitud de una persona del equipo, entonces vamos a dar tiempo a que se pueda unir para que iniciemos con el tema de esta noche. De acuerdo, vamos a tener un poquito de paciencia, no sé cómo está el clima en otras regiones, pero aquí donde estoy yo está lloviendo, no es muy fuerte, pero pudiera ser que de pronto eso afectara un poquito nuestra conexión. Vamos a tener un poco de paciencia y vamos a tratar de hacer esto lo más eficiente posible. Licenciada, ¿me escucha? Sí, escucho perfectamente. Ok, muy bien. Pues entonces ahora sí vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las afectaciones de la salud mental, pero ahora infantil. A partir del aislamiento social, este tema surge como una necesidad porque resulta que en nuestro país, en México, 26 millones de niños no están acudiendo a la escuela. Son a partir de marzo del año pasado que se toma esta decisión con respecto al aislamiento, pues 26 millones de niños tienen que quedarse en casa. Tenemos que estar en el entendido de que cuando hablo de niños me estoy refiriendo a pequeños en edad escolar, kinder y primaria, ¿ok? Ya niños de secundaria ya serían considerados adolescentes, entonces nosotros hoy nos estamos abocando únicamente a niños de kinder y niños de primaria. Esta situación surge porque, decíamos al inicio de la transmisión, hay poca información, es cierto, pero buscando nos damos cuenta que la Universidad de Carolina del Norte hizo un estudio con cerca de 1,800 estudiantes que comprenden estas edades de las que hablábamos, niños de kinder y niños de primaria. Y de esos 1,800 estudiantes, la Universidad de Carolina descubre que 1 de cada 5 infantes, es decir, 1, dejando 4 fuera,
estaba presentando síntomas de depresión y de ansiedad un mes después del aislamiento social. Nos damos cuenta de esta situación y entonces es que comenzamos como profesionales de la salud a tratar de generar conciencia y a buscar cómo vamos a ayudar a nuestros infantes. Es cierto, un hecho innegable es que, pues bueno, los niños regularmente tienen mejores capacidades adaptativas que los adultos. Entonces, se esperaría que ellos hubieran podido adaptarse, valga la redundancia, de una manera más sencilla al aislamiento. Sin embargo, para que un niño pueda generar buenas capacidades adaptativas, requiere precisamente de la interacción social. Entonces, cuando tú agarras y tomas al infante y lo aíslas, obviamente estás cortando esa capacidad. Yo aquí sí quiero detenerme un poquito y hacer hincapié. El equipo de psicología integral no está recomendando de ninguna manera que tú dejes de lado la parte del aislamiento. Nosotros entendemos la importancia de ello. Lo único que estamos haciendo es hablarte de cómo va a afectar esta situación a las generaciones actuales, ¿no? Obviamente es la primera pandemia que nos toca vivir y yo espero que también sea la última. Tenemos antecedentes previos, pero tal cual no habíamos sido protagonistas de ella. Entonces, de pronto quedan muchos cabos sueltos. Todos nos preguntamos qué podemos hacer, cómo lo mejoro, y sobre todo quienes tienen hijos, pues obviamente tienen como principal preocupación el salvaguardar el bienestar, la integridad de sus hijos. Por tanto, tomamos este tema. Pero yo con esto no te recomiendo, ni ninguno de nuestros profesionales te recomienda que abandones la parte del aislamiento. Solamente estamos concientizando y te vamos a hablar de algunas medidas que tú puedes tomar para mejorar la salud mental de tus hijos. Una vez establecido ese punto, pues ahora sí vamos a regresar al hilo del tema. Este cambio que tú generas o que se genera a partir de esta situación sanitaria, en el niño da un alto grado de incertidumbre, genera conflictos. ¿Por qué? Porque los estás sacando de una rutina establecida que ellos tenían, porque de pronto de un día para otro pues ya no fueron a la escuela, ya no tuvieron contacto físico con sus amigos. A esto hay que sumarle el hecho de que pues bueno, quienes hacen home office, pues ahora están más estresados porque ya tampoco tienen ese espacio para salir de la rutina, para salir de casa, perdón, y ahora están enclaustrados en una rutina dentro de casa y tienen que atender también a sus hijos. Tienen que ver que el niño haga tareas, que el niño las entregue, tienen que apoyarlos en la parte del aprendizaje. Y esto vuelve la casa literalmente un ambiente con muchos factores para el estrés, tanto para los adultos como para los infantes, porque acuérdate que hemos hablado en otros lives acerca de que pues si tú como papá estás estresado y si para ti es complicado y si para ti está generando incertidumbre, con mucha más razón le está generando para los menores. Entonces, todos estos factores han hecho que la ansiedad principalmente, la depresión y la violencia en el hogar se disparen de una manera enorme, de una manera que genera gran preocupación para quienes nos dedicamos a las áreas de la salud. Decíamos hace un ratito que cuando nosotros llegamos a la parte del confinamiento, pues obviamente estamos truncando la parte en la que los menores y también nosotros como adultos tenemos para el desarrollo social. Y esta parte de interactuar con sus pares, que se da, esta dinámica que se da en la escuela, favorece bastante el hecho de que los menores pues desarrollen habilidades como lo son la motricidad, la creatividad, habilidades del lenguaje, habilidades sociales, ¿no? Está por ahí la teoría del aprendizaje por observación. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en un ambiente aislado, obviamente todo esto se ve parado. Es como si pusiéramos una barrera, por así decirlo, que impide ese desarrollo de estas cosas de las que hablábamos, y por obviedad de razones se empieza a desarrollar en el infante situaciones como la falta de atención, la irritabilidad, la hiperactividad, la agresividad, cambios de humor, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito.
Un punto muy importante es que a partir de este suceso sanitario que estamos viviendo, la OMS hace una estadística en donde nos dice que el 30% de los niños en edad escolar que están viviendo esta situación sanitaria, la pandemia y el aislamiento, han desarrollado estrés postrauma. Y además de que están desarrollando el estrés postrauma, los síntomas de este estrés se ven más agravados durante esta temporada de pandemia, que incluso es común que dentro de este periodo los niños tengan regresiones dentro de sus etapas de desarrollo. Es decir, si de pronto tú tienes un hijo que a lo mejor ya iba solo al baño, que ya tenía el lenguaje bien establecido, podría considerarse normal, dada la situación que estamos viviendo, que de repente vuelva a tener problemas para controlar el ir al baño, que tenga una regresión en cuestiones de lenguaje. Y es que durante la infancia, el medio en el que se desarrolla el niño, pues es un factor que influye bastante en cómo se van a ir dando sus capacidades y en su desarrollo. Y obviamente, decíamos hace un ratito, la interacción que se genera estando dentro del aula, dentro de las redes de apoyo, es un punto bien importante. El niño cuando va a la escuela y hace amiguitos y está con la maestra, genera una red de apoyo también, además de la que tiene o se esperaría que tuviera en casa con la familia. El hecho de estar en la escuela le permite desarrollar otra red de apoyo a través del juego, del aprendizaje, de las dinámicas sociales que de pronto, pues a través de esta situación se vieron interrumpidas de manera momentánea. Licenciada, no sé si hay algo que usted quiera agregar en este respecto. A veces es importante también el cómo los adultos afrontan la situación. ¿El por qué decimos esto? Porque debido a precisamente lo que mencionabas del estrés, del aislamiento, en ocasiones sucede que el chiquito pues también tiene su propio estrés, y la manera de que nosotros los frenamos es con un golpe. Entonces, este afrontamiento para ellos no es lo más ideal. Lo que nosotros necesitamos es que ellos se sientan seguros. Cuando ellos tienen esta reprimenda, por llamarla así, ellos sienten pues que son evidenciados, y de esta manera también se les está causando cierta angustia. Eso es también algo muy importante. Sí, efectivamente decíamos hace unos minutos que de pronto yo entiendo que para mamá y papá se ha complicado quedarse en casa, trabajar desde casa, atender la casa y también estar al pendiente de que el niño se conecte a las clases, de que entregue tareas. Esa parte es entendible, pero si tú como adulto estás teniendo conflicto para gestionar tu estrés, pues imagínate tu hijo, ¿no? He escuchado muchos comentarios que de pronto dicen, es que los maestros dejaron mucha tarea, es que ¿a poco de verdad hacían todo eso cuando estaban yendo a la escuela? Yo respeto mucho el trabajo de todos los profesionales y por lo tanto no voy a poner en duda la manera como lo están manejando los profesores, porque yo no soy profesor, mi área es diferente, ¿no? Pero tú tienes que tomar en cuenta que esta situación va a crear un rezago educativo muy grande dentro de los estudiantes, de cualquier nivel, sin importar qué sea lo que estén cursando. Si a ese rezago que se está dando le sumamos el que para ti, como papá o mamá, es tedioso sentarte con tu hijo y hacer las tareas y que todavía, pues como tú estás estresado, le das un golpe, le llamas la atención de una manera que no es precisamente la más óptima para encauzarlo a que estudie, lo único que estás haciendo es generarle más estrés. Súmale a su rezago educativo, a su estrés, súmale sus factores que favorecen el que desarrolle depresión, el que desarrolle ansiedad, el que desarrolle estrés postrauma, la incertidumbre que está viviendo. En el caso de quienes tienen duelos, de quienes perdieron a alguien, súmale el duelo, súmale el hecho de que el niño
tú lo tienes en un ambiente en donde está constantemente bombardeado de la prensa, y en donde la prensa le dice que la enfermedad pues obviamente puede causar la muerte y nos dan las cifras todos los días. Yo no quiero decir con esto que no veas las noticias o que eso está mal, pero súmale el hecho de que está expuesto constantemente a toda esta información, y obviamente al menor pues también eso le genera un conflicto. También le preocupa el hecho de que en algún momento su mamá, su papá, su familia se puedan contagiar, y quienes decíamos ya vivieron un duelo, quienes ya tienen una pérdida dentro de la familia, todavía mucho más. El autor Peter Green afirma que los niños que están guardados en confinamiento, cuando sus necesidades no son tomadas en cuenta, es decir, cuando tu papá lo guardas únicamente y no le das la apertura que exprese lo que está sintiendo, a que hable de sus preocupaciones, no te sitúas a la misma altura de él y tú también le hablas de lo que estás sintiendo, de la incertidumbre que tú también vives, de cómo son las cosas. Green nos dice que este tipo de niños que no tienen la apertura al diálogo, pues son los que están desarrollando más estrés y más ansiedad y más depresión, y son precisamente los que están teniendo mayores regresiones dentro de sus etapas de desarrollo, porque aparte de todo esto también tenemos que sumar la inactividad física, ¿no? Lo tienes dentro de casa, lo tienes dentro del mismo ambiente. De pronto hay quienes ya se adaptaron a traer al niño e incluso hasta nosotros como adultos lo hacemos, y andar todo el día en pijama. Y entonces el niño perdió completamente la rutina, perdió completamente los hábitos, ya no diferencia entre un horario y el otro. Por supuesto que era evidente que se iban a desarrollar en él factores como estos de los que hablábamos. Los niveles de estrés que los padres están manejando, pues se ven reflejados en violencia hacia el menor, en negligencia, también muchísimo a través de todas estas nuevas tecnologías que se están teniendo que hacer uso. De pronto el menor queda muy expuesto, y yo entiendo que a veces para ti como papá que estás trabajando es complicado estarte todo el día ahí también pegado con él, pero sí tienes que tomar muy, muy en cuenta esa parte. De entrada, un niño no debería tener acceso a un dispositivo móvil antes de los 30 años, ¿ok? Por todas las implicaciones a su desarrollo. Vaya, cuando tú le proporcionas a un menor de 12 años un dispositivo móvil, estás coartando muchas partes de su desarrollo, como lo es el lenguaje, el pensamiento matemático. Yo, volvemos al mismo punto, con esto no quiero decir que debas de tenerlo aislado de la tecnología, pero sí que tengas más cuidado. Yo entiendo que ahorita es primordial que tu hijo tenga acceso a ella, porque es la manera a través de la cual está aprendiendo, está estudiando. Pero aquí sí se requiere que tú como papá des un plus, que encuentres la manera de organizarte para que puedas estar al pendiente de él, todos estos aspectos, y entonces tu hijo no sea más vulnerable de lo que está resultando ser bajo esta pandemia. Licenciada, ¿hay algo con lo que quiera complementar? No, por el momento no. ¿Qué puedo hacer entonces yo como mamá? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo esté resguardado en esta parte, ¿no? Nosotros hablábamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de estrés postrauma y hablamos de incertidumbre. La mayoría de los seres humanos conocemos cómo se siente la ansiedad, hemos experimentado en algún punto de la vida la depresión, conocemos la incertidumbre, y yo espero que sean muy pocos los que tengan conocimiento de cómo se desarrolla un estrés postrauma. Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Lo mejor que tú puedes hacer es estar muy al tanto de estos síntomas en tu hijo, ¿no? Si de repente yo detecto que el menor está teniendo dificultad para concentrarse, que está teniendo alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, que está siendo más irritable, que ha tenido, decíamos hace un rato, regresión dentro de sus etapas de desarrollo, que se le está haciendo compleja alguna cuestión de vida, y sobre todo una parte que ya hubiera tenido desarrollada, es importante que comiences a buscar ayuda profesional. Y dijimos hace un ratito que la comunicación es parte vital dentro de todo esto. El que tú le des la apertura
para poder expresarse, puede hacer la diferencia entre qué trastornos, así literalmente, qué trastornos de la salud mental va o no a desarrollar tu hijo, porque pues tenemos que saber obviamente que todas las personas que estamos protagonizando ahorita esta situación de la pandemia, vamos a tener afectaciones dentro de nuestra salud mental. Hace unos días escuchaba una mamá que de una manera muy ingeniosa le explicaba a su hijo la parte de la pandemia. La verdad es que les miento, no sé si lo escuché o lo leí en algún lugar, pero llegó hasta mis oídos esta información. Y esta mujer le explicaba a su hijo que está teniendo una oportunidad diferente dentro de la historia, que la manera en cómo se va a desarrollar en este punto que tenemos una crisis sanitaria, va a pasar a los libros de historia y que entonces todos los niños que ahorita están en casa guardados tienen la oportunidad de ser superhéroes, le decía ella, porque estás aprendiendo desde aquí, desde casa, porque estás haciendo algo que nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido. Desde casa estás haciendo tus tareas, desde casa estás tomando tus clases, desde casa estás viendo a tus compañeros. Entonces, ella lo pintaba como una situación diferente, no lo manejaba como un factor de estrés, no lo manejaba tanto como una situación de incertidumbre, sino que le hacía ver al niño el confinamiento como una especie de oportunidad, como una oportunidad para el desarrollo de sus habilidades. Eso es algo que puede servir muchísimo, porque recuerda que de la manera en como tú lo asimiles, como tú lo afrontes, es también la forma como tu hijo lo va a hacer. Aquí también no podemos perder de vista el hecho de que aquellos niños que padecen de algún trastorno, hablemos, por ejemplo, del espectro autista, niños que tienen alguna situación de aprendizaje que requieren cuidados especiales, son más vulnerables que el resto de la población porque requieren mayor atención y cuidado. Y a veces, aunque tú como mamá estoy segura que haces un gran papel ocupándote de ellos, a veces no tenemos desarrolladas todas nuestras habilidades para poder apoyarlos. Entonces, si a ti se te dificulta esa parte de apoyarlo dentro del aprendizaje, dentro de la adquisición de habilidades y de conocimientos, lo menos que podemos hacer como adultos responsables es precisamente procurarles un ambiente lo más estable posible. Digamos que para ellos es de entrada muy importante el que tú te permitas hablar con los niños de tus sentimientos, de lo que te está ocurriendo, de lo que estás sintiendo, de cómo tú estás viviendo la pandemia. Y a través de esta dinámica de hablar, de verbalizar lo que te está pasando, el niño también va a adquirir habilidades para afrontar la situación. Entonces ahí ya estás tú procurando un adulto que no tenga estilos de vida evitativos ante las circunstancias adversas, sino que por el contrario, sepa que el hecho de tener dudas no significa que tiene que evadir lo que está ocurriendo, sino que puede a partir de eso comenzar a generar herramientas de vida. Un punto bien importante es que yo sé que ha transcurrido un año de toda esta problemática y que a veces los niños incluso nos dan la vuelta en cuanto a cuestiones de información. Pero sí es muy importante que tú hables con tus hijos y les aclares específicamente qué es lo que está pasando, ¿no? La información que tengas con respecto a la pandemia, a cómo repercute, a en qué es el virus, vaya, porque de pronto también me topo mucho con niños, sobre todo los pequeños, los que todavía tienen un pensamiento mágico, con niños que están muy confundidos al respecto, que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Lo único que saben es que de un día para otro ya no pudieron ir a la escuela, que la escuela está cerrada y, y no entienden el por qué. No hay quienes incluso llegan a decir, es que estamos de vacaciones, cuando en realidad estamos viviendo una crisis sanitaria y eso nos permite ver que el adulto a cargo pues no ha sido sincero con ellos. Por supuesto que estos niños son más propensos a desarrollar miedos, a sentirse amenazados en algún momento. Es muy importante que no les limites la comunicación y que si en algún momento tú crees que la situación sale de tu control, pues busques la ayuda de un profesional, que alguien que tenga las capacidades para hablar con tu hijo
y para explicarle específicamente lo que está pasando y pueda orientarlo dentro de todo esto. Otro punto muy importante para que tú puedas prevenir estos factores de riesgo de los que hablábamos hace unos minutos es que aunque estés en casa, aunque el niño ya no está yendo a la escuela, aunque estás saliendo lo menos posible, tú continúes con una rutina desarrollada. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer el que el niño desarrolle hábitos de vida saludables. Que estés en casa no quiere decir que él tenga que perder sus horarios de comida, sus horarios de sueño, que no tenga una agenda, por así decirlo, estructurada para la hora de su aprendizaje, para la hora de jugar. Aquí viene otro punto bien importante. Decíamos hace algunos minutos que la interacción entre pares, es decir, con sus compañeros, con niños de su misma edad, es muy importante para que tu hijo pueda desarrollar habilidades. Yo sé que ahorita pues no los puede ver, que no puede estar en físico con ellos, pero el hecho de que tú le permitas tener interacción, no sé, a través de una videollamada, a través de una llamada, es algo que va a fortalecer mucho y que va a contrarrestar sobre todo el aburrimiento, perdón, al que ahorita los niños están sometidos. Algo que sí tienes que tener muy en cuenta es vigilar las horas en las que tu hijo hace uso de los dispositivos electrónicos, porque nosotros sabemos que de pronto los destellos, las luces, vaya, de los dispositivos electrónicos es un factor fundamental en el sueño. Entonces, se esperaría que tú como papá pudieras procurar el hecho de que tu hijo no esté expuesto ya a ningún tipo de dispositivo antes, una hora antes, perdón, de que se vaya a dormir. De esta manera tú le vas a facilitar el sueño, porque ahorita es muy, muy común que de pronto niños de 5 años, de 3 inclusive, ya estén desarrollando esta parte de ay, se me fue la palabra, de trastornos del sueño, en donde de pronto le dan al niño la medianoche y él continúa conectado, continúa jugando, continúa hablando con sus amigos. Entonces, esa parte de cuidar las nuevas tecnologías es prioritario. Yo sé que la tecnología es un aliado y que ahorita sí es algo que nos está dando como que el plus a nivel mundial, pero sí tienes que vigilar eso, el que el niño no pueda ser vulnerado de ninguna manera, ni dentro de su salud mental, ni dentro de sus hábitos, ni dentro de su salud sexual, ni mucho menos. Nada que pueda vulnerar a tu hijo a través del uso de las tecnologías. Y es importante a este respecto que seas tú quien vaya fomentando este hábito, que le enseñes que a cierta hora, decíamos, se apagan los dispositivos electrónicos y entonces tiene que empezar a prepararse para dormir. Incluso hay papás que de una manera muy, muy efectiva van utilizando como los estímulos, ¿no? Les van bajando poquito a poquito la luz, los acuestan y les dicen, oye, empieza a bostezar o te voy a contar un cuento. Cosas como estas que los van induciendo a ellos al sueño van a ser puntos fundamentales para que obviamente el niño pueda tener un buen desarrollo, del que el niño esté durmiendo bien, de que tenga un descanso adecuado, va a depender en buena parte su crecimiento, su salud mental, sus habilidades para concentrarse. Entonces, sí es muy importante que tú tengas cuidado al respecto. Yo sé que esta pandemia ha cambiado muchísimo el estilo de vida de las familias, que ha cambiado la cotidianidad, la rutina, vaya, la escuela, el trabajo, el ocio, ahora todo cambió por completo y entonces esto hace que la incertidumbre que tenemos, decíamos hace un ratito, la incertidumbre económica, la incertidumbre laboral, de pronto se vea reflejado en tus hijos y que sea eso el disparador para la ansiedad y para la depresión. Por eso es importante que tú como papá, antes de tranquilizar a tu hijo, antes de darle toda esta parte de los hábitos, de la crianza positiva, de la apertura, para hablar de las emociones, tú también estés cuidando de tu salud mental, que también te des esta parte para tomar, para hacerte cargo de tu estrés y de lidiar con él. Aquí lo que te puede auxiliar muchísimo
pues son las herramientas de relajación, el que de pronto, aunque estás trabajando y tienes que ocupar de los hijos, y en el caso de las mujeres, la gran mayoría se tienen que ocupar del hogar, te des un espacio para ti, para poder descansar un poquito de todo de toda esta carga de actividades que estás teniendo a lo largo del día, y entonces así te permitas estar tranquilo o tranquila para que también puedas atender de una manera efectiva a tus hijos. Y sobre todo, lo hemos dicho siempre aquí, si tú sientes que la situación pues definitivamente está saliendo de tu control, es prioritario que empieces a buscar la ayuda profesional. Del que tú tengas una buena salud mental, va a depender en buena parte el que tus hijos puedan desarrollar una buena salud mental. Ahorita la OMS ha hecho de verdad que un gran trabajo al respecto, aunque decíamos al inicio de esto, la información es limitada. La OMS ha desarrollado muchas guías para que podamos hacer frente a todas estas circunstancias, ¿no? Ha generado guías para el duelo, ha generado guías para que puedas seguir en la creación de hábitos, vaya, para que inclusive para que puedas tener lazos más amplios de conexión con tus hijos durante todo este tiempo. Una parte muy importante ahorita dentro de este confinamiento es cómo manejes tú la manera de convivencia, la manera de interactuar con tus hijos. Algo que te va a ayudar mucho es tratar de convertir las actividades cotidianas en una situación de enseñanza, que las estructures bien, que repartas responsabilidades, obviamente las capacidades del menor, para que así no nada más disminuya el trabajo para el resto de los habitantes de la casa, sino que incluso puedas tener tiempo para estrechar tu vínculo de de crianza, tu vínculo afectivo con tus hijos. Decíamos hace un ratito que en el caso de los menores que ya tienen un diagnóstico previo o a una cuestión de salud mental o que han empezado a presentar signos de alarma, y recuerda que ahorita los signos de alarma pueden ser cambios de ánimo inusuales, así muy drásticos, irritabilidad, alteraciones en la conducta, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. Es muy importante que sean valorados por un profesional de la salud mental. Ahorita se han hecho muchas innovaciones al respecto y si tú prefieres mantenerlo todavía en aislamiento total, y está bien, es muy respetable, pero puedes brindarles esa parte de protección. Hay muchos profesionales que ahorita estamos trabajando vía online, hay otros que bajo estrictas medidas de seguridad pues están trabajando también presencial, porque algo que sí tienes que saber es que la calidad de la atención, por lo menos psicológica, sí demerita un tanto cuando es online, ¿no? Pero pues bueno, de todas maneras puedes tener acceso a ellas si te es complicado ir. Y hablamos de que demerita en cuestiones de que pues nos vemos un tanto limitados a la hora del lenguaje, de percibir las reacciones del paciente, pero de todas maneras nosotros como profesionales pues tratamos de seguirte brindando el mejor servicio para que tú puedas atenderte. Obviamente las afectaciones decíamos que se generan en la población infantil y en la adulta y en la adolescente son muy amplias. Es muy importante que tú comiences también a prestarte al uso del servicio de los profesionales de la salud, porque ellos tienen las capacidades para evaluar las repercusiones físicas, las repercusiones psicológicas, sociales, que el aislamiento está generando, y de verdad que estamos trabajando por encontrar la manera de contrarrestar toda esta situación. El cambio que se ha dado fue muy drástico y fue muy rápido, y eso de pronto ha dificultado el que nosotros podamos estar ya listos para una intervención, pero tanto los profesores como los médicos, como los psicólogos, la mayoría de los profesionales, te prometo que estamos muy preocupados al respecto y estamos tratando de hacer algo para poder reducir al máximo el riesgo y los estragos de esta crisis sanitaria. También para ello, pues obviamente, requerimos el hecho de que los padres, de que la familia
pueda apoyarnos. Acuérdate que un derecho que tienen los niños es precisamente el derecho a la salud, y la salud mental pues no queda fuera de el desarrollo cognitivo, físico, social, emocional, es una parte prioritaria dentro de los primeros años de vida. Por eso es muy importante que tú como papá nos apoyes, que trates de mantenerte lo más tranquilo posible. Decíamos, yo sé que es complicado, pero que hagas una buena gestión de tu estrés para que entonces puedas realmente apoyar a tu hijo, que le permitas el hablar, decíamos, libremente acerca de lo que le está pasando, de cómo él vive la pandemia, de lo que está sintiendo, de sus incertidumbres, de su miedo, de su inseguridad. De eso va a depender muchísimo. Y un punto que yo sí quiero, que sí me voy a permitir destacar aquí, es la responsabilidad que tú como papá tienes dentro de la educación. Sabemos que por ahora, y no sabemos hasta cuándo, tus hijos tienen que estar guardados en casa, que no van a regresar, por lo menos no mañana, a las aulas, ¿no? Entonces, en esta parte sí es muy importante que tú apoyes también a los profesores, ¿no? Yo sé que para ti es complicado, pero imagínate que si tú con uno, dos o tres, con los niños que tengas en casa, de repente es difícil el poder lograr el control y el poder lograr todas las herramientas para una enseñanza adecuada. Imagínate los profesores, ¿no? Aquí hay una gran controversia y es que ahorita muchos, decíamos hace unos minutos, dicen que el profesor no está trabajando, que está dejando mucha tarea o que no está haciendo las cosas de una manera adecuada. Yo no voy a cuestionar los métodos pedagógicos de nadie. Lo único que sí te puedo decir es que tú como papá tienes la responsabilidad de procurar ahorita la educación de tus hijos. Y entonces dentro de esta parte es importante que tú estés pendiente de ello, porque también me ha tocado por el otro lado, ¿no? De pronto resulta que de 20 actividades que tuvo el mes, Juanito entregó 3 y entonces tú esperas que Juanito con esas 3 que hizo pueda aprender. La verdad es que decíamos, el rezago educativo que se está dando es grande. Yo quiero mucho a mi país, pero hay que ser honestos. Nosotros tenemos muchas deficiencias todavía en cuanto a materia de la educación se refiere, y entonces si a eso le sumamos esta situación y que no tenemos los recursos adecuados para podernos adaptar a un método de enseñanza como este, y a eso le sumamos el estrés, y a eso le sumamos el de niño, y le sumamos el aislamiento de niños, se va a ver mucho más complicado. Y entonces yo de verdad estoy muy preocupada porque cuando estas generaciones terminen su edad escolar, me gustaría saber cuáles van a ser los desarrollos dentro de sus áreas personales que pudieron lograr. La educación ahora es diferente, la educación ya no es como la que tú y yo conocimos, que nos teníamos que sentar literalmente y copia y copia. Ahora ya está un tanto más enfocada al desarrollo de habilidades y competencias, y ahorita esa parte está muy truncada precisamente por el aislamiento que se está viviendo. Tú como papá puedes ayudarlo. De verdad que yo he visto maestros que están siendo muy innovadores, y esa parte sí hay que reconocerlos. Y de pronto veo al niño con toda su familia montando una obra de teatro, y al niño en su clase de educación física con mamá. Yo sé que estás ocupado y ocupada, pero sí es importante que te involucres, ¿no? Recuerda que todo lo que tú hagas ahorita va a tener una repercusión directa en la vida de tu hijo. Ahorita que es niño es cuando él más requiere de tu apoyo, es cuando más requiere que tú estés presente, que le des la apertura para hablar, requiere sentirse acompañado. Cuando sea un adulto, todavía te va a necesitar en cuanto a cuestión de cariños, de vínculos, pero ya va a tener desarrollada la mayor parte de sus habilidades. Entonces, va a ser un adulto con mayores capacidades para la vida, y en realidad esto depende pues mucho de la manera en cómo tú le enseñes y cómo tú le permitas afrontar toda esta situación. Recuerda que un punto prioritario es que si bien el contacto social se ha tenido que ver un poco limitado, un punto prioritario es que tú sí le facilites a tu hijo el que no lo pierda del todo. Si antes
teníamos situaciones en las que de pronto el desarrollo de habilidades sociales era complicado ya por esta cuestión de la aparición de la tecnología, y con esto quiero aclarar que yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, pero si esto ya lo hacía un poco complicado, imagínate ahorita que los guardamos en casa y que literalmente se pasan todo el día frente a una computadora, va a ser más complicado que el día que esos niños se reincorporen a la escuela, puedan tener habilidades sociales que les permitan fácilmente interactuar entre ellos. Entonces, ese sí es un papel que tú como papá tienes que jugar y tienes que ver la manera más efectiva de hacerlo. Y decíamos hace unos minutos, si tú no puedes, entonces existen profesionales que están perfectamente capacitados para enseñarte a ti, papá, dinámicas de desarrollo tanto para ti como para tus hijos, y que van a reducir los riesgos de que el día de mañana o pronto, no solo en la edad adulta, sino ya pronto, tu hijo esté inmerso en una cuestión de ansiedad, de depresión, de incertidumbre, de estrés postrauma y de regresión en cuanto a habilidades de desarrollo, ¿no? Yo estoy segura que ningún padre quiere esto para sus hijos. Entonces es muy importante que comiences a atender esta cuestión, que procures hasta donde te sea posible las mejores condiciones para ello. Y algo que no puedes perder de vista es que sin importar cuánto te esfuerces, el riesgo que estás haciendo. Tú puedes ser, y estoy segura que lo eres, un gran papá, una gran mamá, pero de todas maneras el riesgo al que tu hijo o tu hija esté expuesto, ya está en confinamiento, ya tenemos esta cuestión sanitaria, pero sí puedes reducir en gran manera cómo le va a afectar en cuanto a salud mental esta situación. Esto está desatando muchísimo los índices de suicidio y en edades cada vez más tempranas. Entonces es muy importante que tu papá hagas un buen acompañamiento, un acompañamiento efectivo, un acompañamiento emocional para que puedas prevenir toda esta parte. Yo sé que es muy importante que el niño aprenda, yo sé que es muy importante que tú trabajes, pero también hay otras áreas que son prioridad, ¿no? Y una de ellas, pues, es precisamente la salud mental. Si tú le procuras una buena salud mental, de verdad que para él va a ser mucho más sencillo aprender y desarrollarse en el resto de las áreas de su vida. No vas a batallar tanto. No sé si tenga algo que agregar, licenciada. No, está bien así. Decíamos hace unos minutos que desafortunadamente ahorita, pues por lo reciente de la situación, eh, la información que tenemos todavía es limitada, pero a la hora de buscar, si nos pudimos dar cuenta, como siempre lo hemos manejado, todas estas cifras que te estamos dando, salvo las de la OMS, son cifras latinas, entonces los índices están muy disparados en nuestros niños. Es importante que empecemos a hacer conciencia y empecemos a generar dinámicas que a ellos les faciliten el poder tener una vida más plena, ¿no? Esta situación de salud ya marcó una huella dentro de nosotros como sociedad, ya las afectaciones que vienen todavía no las podemos medir, vaya, son impredecibles, no habíamos estado expuestos a una situación de este tipo, pero estamos tratando de hacer lo que podemos. Todos estamos haciendo lo que podemos, lo que sabemos con los recursos que tenemos. Entonces sí es muy importante que tú estés involucrado, que estés informado para que puedas saber de qué manera empezar a gestionar las cosas y pues procurar una mejor salud mental, ¿no? El hecho de que hayamos tenido poca información nos ha limitado, es verdad, el día de hoy, pero eh, pues estamos lo más prestos posible para poder trabajar y para poder seguir informando al respecto, seguir creando conciencia en lo que tiene que ver a la salud mental. Recuerda que pues tú eres responsable de ti, de tu salud mental, y en el caso de quienes tienen hijos, pues también de la salud mental de sus hijos. Entonces la idea de este espacio es esa, precisamente. Nosotros continuamos como equipo a su servicio. No sé qué pasa, de verdad no sé qué pasa, que cada semana para la licenciada ahorita es un poco complicado conectarse. Pero bueno, de todas maneras, nosotros nos preparamos como equipo en cuanto a la información. De todas maneras, ella está conectada, siguiéndonos en el live, haciendo presencia.
Y pues vamos a ver qué viene surgiendo a partir de todo esto. Esto, decíamos, se va a convertir ya en una situación de 8x8, en donde nosotros estemos abordando temas diferentes. La salud mental es muy amplia, hay mucho conocimiento todavía que se puede adquirir al respecto. Y vamos a seguir dentro de esta línea. La semana que entra, no sé, tenemos por ahí algunas ideas de algunos temas. Estamos decidiendo por trastornos alimenticios. Quiero invitar a un profesional de esta área, a un nutriólogo, pero también no les quiero prometer y que nos pase lo del día del abogado, ¿no? Que el abogado nunca se pudo conectar. Entonces, vamos a checar esta situación, vamos a establecer cuál va a ser la temática para la siguiente semana y en cuanto nosotros tengamos ya definida esa parte, pues ya les hacemos saber el tema del que vamos a hablar. Yo les voy a agradecer mucho el que inviten a sus conocidos a que puedan seguir la transmisión. Decíamos hace un ratito, la idea de esto es poder hacer más accesible la salud mental. El hecho de que estemos informados, pues es una atención primaria, nos puede prevenir en muchas situaciones. Entonces yo de verdad te pido y te voy a agradecer mucho el que le hagas saber de pronto a tus conocidos, oye, fíjate que está por ahí un proyecto, este proyecto es social, en ningún momento te vamos a cobrar el like, ni mucho menos. Está por ahí un proyecto social en donde están hablando de temas de salud mental, mira, acompáñanos para que nosotros podamos seguirlo haciendo. Les vamos a agradecer mucho el que nos apoyen de esa manera y pues por mi parte sería todo, supongo que por el de la licenciada también. Así es. Y la siguiente semana, pues, nos conectamos y hablamos nuevamente de salud mental. El tema ya se los estaremos anunciando en el transcurso de la semana. Y pues, espero que tengan una buena noche y hasta luego. Hasta luego.